ese negocio en Colombia no funcionaba. Nosotros nacimos pensando en ser digitales. El mundo asegurador es un poco tradicional. Tecnología muy antigua, difícil de hacer. ¿De qué te motivó a ti a estar como cofundador en el Hub? No cualquiera puede ser agencia. Las mujeres en esta industria son súper importantes. Bienvenidos al podcast de Hub InsurTech, InsurTalk, donde el futuro de los seguros se conecta. Aquí exploraremos las ideas, tecnologías y personas que están transformando el ecosistema asegurador en Latinoamérica. Entrevistas con líderes, conversaciones reales y contenidos de valor para quienes quieren innovar, colaborar y crecer. Prepárate para inspirarte, aprender y ser parte del cambio. Esto es Hub InsurTech, InsurTalk, conexiones que transforman. Hoy nos acompaña Juan Camilo Ayala, un emprendedor que decidió desafiar el status quo del sector seguros. Tras años de experiencia en la industria, identificó una gran oportunidad: simplificar y digitalizar la forma en que los usuarios cotizan y comparan seguros. Así nació Busco, una InsurTech que se ha convertido en un referente en Colombia por su modelo de comparación, asesoría y compra 100% digital. Además, Juan Camilo ha sido fundamental en la construcción del Hub InsurTech, una comunidad o plataforma que conecta a startups, aseguradoras, intermediarios y aliados estratégicos para impulsar la transformación en la región. En este episodio hablaremos de su historia, de cómo pasó de una idea a liderar a una de las compañías más importantes y reconocidas del país, de los retos de emprender en el sector asegurador y de su visión sobre el futuro de los seguros, la importancia de las comunidades y el rol de la mujer en esta transformación. Hola, bienvenidos a otro podcast de InsurTalk. Hoy, como siempre, tenemos un súper invitado especial. Estamos muy felices de tenerlos acá, cuadrando agendas, que fue un poquito difícil, pero quiero darle la bienvenida a Juan Camilo Ayala. Juanca, súper honrada de tenerte acá. Bienvenido, ¿cómo estás? Cuéntame. Bueno, Nayi, no, pues muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes y poder apoyar aquí al Hub como siempre. Claro, Juanca viene a contarnos todo su conocimiento, su experiencia. Y Juanca, pues yo muy feliz de tenerte acá. Casi no logramos las agendas. Estuvo un poco difícil, pero bueno, lo importante es que lo logramos, pero muchas Sí. gracias por esa gran invitación. Ay, no. Bueno, Juanca, y yo quiero iniciar como este podcast, pues yo sí tengo mucha curiosidad. ¿Cómo iniciaste en el mundo de los seguros tú? Bueno, pues es una historia ya de hace varios años. Busco hoy ya tiene más de 10 años. Ok. Cuando iniciamos, de hecho, a mí siempre me ha gustado mucho el emprendimiento eh, y trabajé, de hecho, mi primer trabajo fue en una organización que promueve el emprendimiento que se llamaba Ventures, que trabajaba mucho con Revista Dinero, con McKinsey. Buscábamos emprendedores en varias partes de Colombia y los apoyábamos a tratar de hacerles match con inversionistas. En esa época, esto era 2008, 2010, todavía no había todo este furor de venture capital, Sí. Ok. ni de inversionistas, ni Ok. todo esto, todavía no existía. Y ahí pues conocí un poco ese mundo. Estuve más o menos unos 2, 3 años ahí hasta estar como coordinando todo este tema. Y ahí conocí los que me ayudaron a iniciar con Busco, que eran emprendedores que ya llevaban en otras industrias, tenían conocimiento y fueron los primeros que creyeron en mí y pusieron una plata para poder empezar a arrancar con seguros. Yo no venía del mundo de seguros, no tenía Sí, ni no. idea de qué eran los Ok. seguros bien, no conocía mucho el mundo, pero hicimos con esta gente, con estas personas como un research, un análisis de ver qué industrias se estaban transformando de forma importante con la tecnología y con todo el tema de internet y todo, y vimos que había una gran oportunidad en seguros. Entonces nos metimos en seguros sin saber nada de seguros, y así fue como realmente arrancamos. Habíamos visto ciertos ejemplos de negocios muy exitosos en otros países como en UK, que pues Ok, en ok. Inglaterra UK es una de las industrias más desarrolladas en el mundo de seguros.
y con mayor penetración, y veíamos unos jugadores que tenían un modelo de lead generator, que lo que hacía era generación de leads para tirarle esos leads a las aseguradoras y que las aseguradoras cerraran y le pagaban a uno por el lead. Entonces, ese fue de hecho nuestra primera tesis y así inició Busco en su momento. De hecho, no se llamaba Busco, se llamaba Asegúrate Fácil. Y, y ese fue, digamos, que la primera tesis. O sea, digamos que entiendo que tú sales de la universidad y trabajas en como Venture Capital y ahí como que hicieron el análisis y salió Busco. De acuerdo. ¿Tú solito o estabas con alguien que dijeron montemos Busco? ¿O tú dijiste? Digamos que tuve unos más socios inversionistas, pero el único que estuvo, digamos que en la ejecución y en el desarrollo del negocio fui yo. Ahí empecé a armar un equipo, digamos que a armar equipo, pero digamos que los otros socios fueron más inversionistas que en la operación. Entonces... Pero me parece súper interesante porque digo, ¿tú cómo le vendiste la idea? O sea, que creyeran en ti y creyeran en lo que ves hoy Busco. Sí, yo creo que ayudó mucho que las personas que pusieron la plata inicialmente eran personas que venían del mundo del emprendimiento, conocían ya los riesgos, el tema y estaban dispuestos digamos que a asumir ese riesgo. Y pues adicionalmente ya me conocían, habíamos trabajado juntos en esta organización y seguramente habían dicho, bueno, este man pues es juicioso y seguramente pues cuando uno arranca un negocio lo más importante es la constancia, ¿no? Y yo creo que es meterle y meterle hasta que las cosas salen adelante. Ok, no, súper. Y bueno, y acá hablando como de retos y aprendizajes, ¿cuál crees en todo este mundo del emprendimiento y cómo arrancó Busco? ¿Cuál crees que ha sido el mayor reto y obviamente también el mayor acierto o aprendizaje que has tenido en tu carrera? Bueno, yo creo que en cualquier emprendimiento uno siempre tiene que estar muy abierto a ver si el negocio está cogiendo tracción o no y dispuesto a cambiar, a mover ciertas palancas para que el negocio funcione. Entonces nosotros cuando iniciamos, yo te comentaba que arrancamos con la tesis de hacer un lead generator. Lo que hacíamos era generar leads y tirárselos a las aseguradoras, pero muy rápido nos dimos cuenta que ese negocio en Colombia no funcionaba, porque si yo le daba un lead hace 10 años a una aseguradora, las aseguradoras no sabían cómo cerrar estos negocios. Porque normalmente en Colombia las aseguradoras siempre han vendido con una fuerza de ventas que son los intermediarios, ¿sí? Entonces yo le ponía un lead a cualquiera de estas compañías, Sura, Allianz, AXA, y ellos no sabían cómo cerrarlo. Entonces muy rápidamente nos tocó cambiar el modelo de negocio. En su momento nosotros de hecho ni siquiera éramos una agencia de seguros ni nada, sino éramos una SaaS. Nos tocó transformarnos a ser una agencia de seguros, con todo lo que implica, que uno tiene que ser una limitada, bueno, eso tiene ciertas regulaciones, no cualquiera puede ser agencia, y cambiar el modelo de negocio a que no fuera un lead generator, sino que fuéramos un broker digital, una agencia digital, donde nosotros teníamos que empezar entonces a abrir claves con las aseguradoras, y cerrar todo el negocio y nosotros hacer la venta y empezar, digamos, que a armar una cartera de seguros. Entonces ahí cambió el modelo. Entonces un poco el consejo es que siempre hay que estar abierto a poder pivotear y a ver hacia dónde ve uno que el negocio va cogiendo tracción. Claro, y ese es como el reto, ¿cierto? Y el aprendizaje, que tú digas como, o el acierto que tuvieron. No, pues yo creo que aprendizaje, pues como te digo, es muy importante estar dispuesto a ir moviendo y cambiando, ¿sí? Porque si nos hubiéramos quedado en la idea de la tesis del lead generator, pues eso no hubiera funcionado. Entonces hay que ir viendo hacia dónde el negocio te va llevando. La mayoría de emprendedores siempre han pivoteado, realmente esa idea inicial con la que arrancan siempre tiene transformaciones. Entonces yo creo que el aprendizaje es estar dispuesto a estar abierto a cambiar y a ir viendo hacia dónde y hacer cambios también, porque hay que buscar que el negocio tenga movimiento y tenga tracción. Súper, y bueno... Entonces a experimentar también muchas cosas. Claro, y digamos que en cuanto, o sea, Busco lleva, ¿cuánto me dijiste? Busco nació en el 2012-2013, entonces realmente lleva más o menos unos 12 años. Y ahí también estaba en furor todo el tema de InsurTech, ¿no? O ya... Realmente en Colombia
no se hablaba de InsurTech, ni siquiera se hablaba de FinTech en ese momento. Hace unos 12 años esto era bastante nuevo. Entonces, pues, como te digo, por ejemplo, en esa época no había mucho ecosistema de emprendimiento, no Sí, habían porque muchos, ustedes no habían son, muchos VCs, no existían, por ejemplo, todavía Rappi no había explotado. claro. Rappi explotó en el 2016, nosotros arrancamos en el 2012. Entonces, digamos que el ecosistema todavía era bien, bien reducido. O sea, y ahí fue como la primera vez que se vendían seguros digitales. Pues yo creo que sí, nosotros ¿O fuimos tenían de los competidores? Ajá. precursores en eso. Habían otras dos empresas iniciando muy similar a nosotros que hoy en día son competidores importantes nuestros. Y yo creo que desde ese momento empezamos como con otros jugadores a ver esa oportunidad. Claro, súper. Y también, pues digamos que como siempre hemos hablado en los podcasts, el mundo asegurador es un poco tradicional y entrar a este sector, tú siendo emprendedor sin saber de pronto del tema de seguros, ¿cómo fue enfrentarse con la regulación? A ver, yo creo que la regulación desde nuestra posición como agencia no fue muy difícil, o sea, había que hacer ciertos temas de ser una limitada, pero realmente entrar como agencia no es tan complejo. Yo creo que el mundo regulatorio seguro se pone más complejo ya cuando tú eres supervisado por la super y en ese sentido, entonces en nuestro lado esa parte no fue tan difícil. Lo que sí fue difícil fue empezar a trabajar con las aseguradoras, porque en ese momento las aseguradoras, como tú bien lo dices, es una industria súper tradicional. Eh, yo a veces molesto y digo que en su momento hasta medio dinosaurios, porque la Claro, tecnología es bien, digamos que pues de hace muchos años, tienen cores que además pues obviamente, y se entiende, cambiar un core es difícil, pero trabajan con cores de hace muchos años, entonces fue muy difícil inicialmente lograr. Nosotros en nuestro negocio tenemos que conectarnos. Yo estoy conectado en línea a cada claro, aseguradora para poder cotizar en línea. claro. Y eso, que ellos nos abrieran las puertas para uno poder conectarse a ellos, ellos tienen que exponer unos servicios, ¿sí? Y eso al principio fue bien difícil. Nos tocó básicamente, como digo yo, estar más o menos en la jungla con machete, sentarnos con ellos, decirles, oiga, porfa, expónganos servicios, conectémonos. Y fue un proceso de varios años hasta que unas creyeron en nosotros. Iniciamos con 2, 3 compañías y hoy tenemos 14 compañías conectadas, que son todas las compañías que existen en el mercado en Colombia de autos. No, súper bien. Qué chévere porque digamos que ahí comienzas a romper esas barreras, ¿no? Con las aseguradoras. Y yo quiero preguntarte, o sea, si en Busco ya con esta trayectoria que tienen desde el 2012, ¿cuál ha sido como un antes y un después que tú digas, uy, iniciamos así, pero ya a partir de este acontecimiento nosotros mejoramos tal proceso, tal cosa? ¿Cómo ha sido ese tema? Bueno, pues ha sido una experiencia, como te digo, de muchos años. Sí. Eh, de hecho, en nuestro proceso, una vez pues, creamos la empresa, yo te conté que Ujú. habíamos conseguido una inversión, después hicimos proceso también con Venture Capital Ujú. y tuvimos inversión de VCs, después tuvimos una fusión, o sea, Busco hoy es el resultado de lo que eran dos compañías, una que era Segurate Fácil y otra que era Red Seguro. Nos juntamos y se conformó, digamos que Busco. Ok, Eh, y en ese proceso pues recibimos inversión, alcanzamos a levantar plata importante. qué chévere. De esa plata que levantamos por los Venture Capital que nos pusieron estos fondos de inversión de capital de riesgo, nos ayudó mucho a poder experimentar muchas cosas y a encontrar cómo lográbamos que el negocio diera unas métricas interesantes y rentables. Entonces yo creo que el punto de inflexión realmente es uno tiene que lograr encontrar que ese negocio, pues al final de cuentas todos los que estamos acá estamos haciendo, los que Claro, nos gustan los negocios tienen que generar utilidad, tienen que generar una rentabilidad y si no, no funcionan. total. Entonces, es normal que en los primeros años uno seguramente esté lo que hablan burn, tener, quemar plata, mientras uno encuentra y mueve esas palancas para encontrar que el negocio sea rentable, que escale, que tenga Claro. atracción.
Pero una vez uno ya lo encuentra, pues es importante ya enfocarse en ver cómo lo sigue creciendo. Y el punto de inflexión al final de cuentas es cómo logras tú que ese negocio realmente sea rentable. Porque Claro. nadie aguanta 15, 20 años. O sea, si tú No, ves, obviamente, uno ve Amazon, creo que aguantó 9 años perdiendo plata, pero hoy en día es un negocio claro, súper sí, 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 interesante y muy rentable. claro. Entonces, es muy importante no perder el foco en que uno tiene que llegar a que el negocio sea rentable y tenga un crecimiento, digamos que con una rentabilidad. Importante. Y digamos, ¿en cuánto tiempo Busco fue rentable? Nosotros empezamos a ser rentables más o menos hacia los 5 años. Tuvimos Dios 5 años en mío, los que, súper. y gracias pues por eso a que recibimos una inversión, pudimos digamos que experimentar y encontrar la forma de poder ser un negocio rentable. Claro, no, súper. Y bueno, digamos que en toda la historia de Busco, yo creo que le expliques de pronto al público que nos está viendo, porque, bueno, yo que conozco Busco, pero hay personas que de pronto no conocen Busco, como así súper básico de qué se trata, cuál es esa propuesta de valor y qué los hace diferentes, pues digamos a esos competidores que tú nombras que también son importantes Claro para que sí. ustedes. Bueno, pues Busco, somos una agencia digital y Ujú, nació desde el inicio pensando en que fuera digital, o sea, sí, a diferencia de muchos competidores que hoy en día están viendo cómo se transforman, nosotros sí, sí, nacimos sí. pensando en ser digitales. Eh, Ujú, y tenemos, digamos que, dos negocios importantes. Un negocio es nuestro negocio en nuestro marketplace, que es B2C, ok, donde vamos directamente al cliente, que es busco.com, donde la ujú. gente puede entrar y cotizar su seguro. Ahí el foco principal es el seguro de autos, donde, como te El comentaba, seguro todo el riesgo. seguro todo riesgo de Ajá. autos. No solo todo riesgo, tenemos varios. Ah, ok, O sea, está obviamente simplemente un seguro de responsabilidad civil. ok, Hay varias opciones, pero es autos principalmente. Hoy en ok, día motos viene creciendo también. ok. Eh, Chévere. y ahí básicamente, como te dije, lo que hacemos es conectarnos con todas las aseguradoras del mercado. Y la propuesta de valor interesante está en que el cliente puede comparar con varias aseguradoras, encontrar, digamos que su seguro que más se acomode a su necesidad y en muchas ocasiones ahorrar dinero, que al final de cuentas a la gente le interesa Claro. ahorrar dinero, así como cuando tú te metes a despegar.com y ves que Avianca está más costoso que la Tamo y te sirve. En el mundo de seguros esto también es muy relevante porque las aseguradoras todos los años tienen apetitos de riesgo diferente. Por lo tanto, hoy una póliza para Nayibe puede salir en X valor, pero el próximo año puede estar más costosa y por lo tanto es interesante ver el mercado, comparar el mercado, porque en muchas ocasiones hemos visto que los clientes pueden llegar a ahorrarse entre 500.000 y 1.000.000 de pesos, si compara. Entonces ahí hay una propuesta de valor muy importante en esa parte del negocio, que es nuestro, digamos que marketplace B2C. Ahí hacemos, ese es el foco, pero hacemos algo de venta cruzada con vida deudor y otros productos Ok, en sí, sí, sí. seguros. Ujú. Y el otro negocio nació más como con nuestro expertise en tecnología en seguros, donde vimos que podíamos también ser como un tech enabler para ciertos aliados. Entonces, desde hace varios años vimos una oportunidad muy interesante cuando el SOAT, no sé si ustedes se acuerdan, el SOAT en un momento era un papel, uno tenía que Sí, cargar un papel, un en el título de carro, valor en sí. el carro, eso se desmaterializó, o sea, y se digitalizó más o menos como en el 2018 creo que fue. Sí, Y ahí nosotros vimos una oportunidad muy interesante de poder entrar en ese negocio con ujú. aliados que pudieran llegar a un volumen de masa de gente importante. Y así hicimos negocios como hoy en día trabajamos con aliados muy importantes como lo es Rappi, Nequi, Súper Mercado bien. Libre, Puntos Colombia, que hoy venden el SOAT gracias a toda nuestra tecnología y asesoría en este negocio. A mí me gusta mucho porque yo fui usuaria de Busco, porque aparte de lo que me estás contando, que es todo el tema de comparación, tienen un muy buen nivel de asesoría, o sea, digamos que en serio lo ubican a uno, entonces por eso me parece chévere que le expliquemos a las personas y que puedan usar este comparativo de Busco porque realmente hacen todo un acompañamiento de principio a fin, ¿no? De Entonces me acuerdo. parece chévere. Sí, yo creo que lo más relevante es la propuesta, digamos que poder comparar y poder encontrar unos ahorros Mm, importantes en el mercado. Y claro, eso que tú mencionas también es muy importante, que es, yo creo que
Hoy tenemos competidores que hacen pues muy similar a lo que nosotros hacemos, pero yo creo que nosotros ahí en Busco tenemos una propuesta bien importante y es el servicio. Me Y es encanta, sí. atender muy bien Bueno, al cliente, digamos que darle la mejor asesoría posible para que esa persona que muchas veces no conoce y no sabe de seguros, se vaya con el seguro, digamos que más se ajuste a sus necesidades, que no necesariamente es el más costoso ni eso, sino no, el que más se lo que tú acomode a lo que dices, la persona está porque a buscando. veces, digamos que en mi caso me pasó que, o sea, me dieron muy buen nivel de asesoría, que me explicaban cuánto yo tenía de cobertura, como hasta facilidades de pago, y como había momentos donde tenía que pasar una carta y ellos mismos la hacían, ustedes mismos la hacían. Entonces me pareció súper chévere, por eso digo que soy usuaria, y realmente ahí yo ya, toda mi familia es fans, porque Buenísimo. ya metí a mi papá, a mi esposo, a todo el mundo que tiene carro, Bueno, porque eso sí, bienvenidos a todos para sí, que coticen y vean la experiencia. Realmente pues claro, trabajamos mucho en poder prestar un gran servicio, me encanta. y lo que tú dices es poder sí asesorar al cliente pues de la mejor forma No, posible, sí, y porque realmente en Colombia pues todavía hay mucha gente que no sabe de seguros, y entonces la cultura del seguro todavía nos falta. Yo creo que por eso con el Hub tenemos un trabajo bien grande de ver sí, así es. cómo ayudamos a que crezca la cultura del seguro. Y en esa asesoría, pues se le explica al cliente qué es la responsabilidad civil, cuáles son las coberturas, qué asistencias trae, que muchas veces la gente no sabe bien que tiene un seguro, sino simplemente lo tiene por si le roban el carro, De pero no acuerdo, sabe muchas otras cosas de y acuerdo. beneficios que puede encontrar ahí. No, y adicional, también quería hacer como esta opinión, que es, la gente desconfía un poquito como de estos comparadores, porque como son páginas, de pronto no es la aseguradora como tal. Entonces acá también queremos como desmentir eso, porque realmente es como probar el servicio, que tiene muy buena oferta, todo muy como explicado muy bien. Entonces sí, me parece chévere que, aparte de que lo probemos, como que derrumbemos ese pensamiento de que es una página que no conocemos, ¿no? Entonces acá por eso, De acuerdo, sí, yo creo que, o sea, sí hay que tener cuidado porque sí, claro, sí hay sí, fraude en Internet, y claro. de hecho, por ejemplo, pues, en el SOAT hacen mucho fraude, Mm, duplican páginas, y por eso nosotros con imagínate. los aliados nos ha funcionado muy bien, porque pues tú al final de cuentas con un aliado estás logueado, no sé, en Rappi, en X, en tus cuentas, y eso pues mitiga mucho el fraude. Pero en el tema de autos también hay fraude, pero pues páginas certificadas como nosotros y eso es bien importante. Nosotros, por ejemplo, le damos una tranquilidad bien importante al cliente, y es que el cliente, cuando paga su póliza, si por ejemplo escogió Mm. Allianz o AXA o Sura, se la paga directamente a la aseguradora. O sea, Sí, nosotros no recaudamos del dinero, sí, lo yo, recauda directamente la compañía, qué y chévere. eso pues también genera una tranquilidad Total. de que el cliente le está pagando a la compañía de seguros. No, me encanta, me encanta. Y bueno, ¿qué se viene para Busco en estos 5 años? Bueno, pues digamos que yo creo que estamos viviendo un cambio súper importante en este último año o meses. Cada vez avanza más rápido el tema de la inteligencia artificial, de la AI, viene moviéndose a pasos agigantados. Yo Total. realmente, cada vez que hablo con amigos de este tema, y eso les digo que me tiene la cabeza volada por todo lo que ya se puede hacer. Entonces yo sí creo que van a haber muchos cambios con el tema de la inteligencia artificial. O sea, Nosotros lo en van a Busco implementar. estamos ya, digamos que, revisando muchos temas, Claro. hemos hecho ya implementaciones dentro de nuestros procesos internos para automatizar ciertos procesos y que sean mucho más eficientes. Y ahorita estamos como revisando de cara al cliente cómo podemos empezar a implementar. Eh, Todavía nos falta, pero sí digamos que es algo que le vamos a dar una importancia muy importante, valga la relevancia, la redundancia, pero o sea, estamos súper inquietos con el tema, todos Claro, los días estamos mirando qué cosas se pueden hacer. Yo creo que una industria como la de seguros va a tener una transformación importante con todo el total, tema de la sí, inteligencia eso artificial, está. como con O sea, mucho estás más, abierto que con estas agentes compañías de. conversacionales, o sea, se Claro, vienen
varios temas bien importantes que van a transformar la Ya industria. voy a hacer unas conexiones contigo porque tengo varias empresas que están en el hub que Buenísimo. trabajan todo el tema de inteligencia artificial, entonces estás abierto para que escuches ofertas, ¿verdad? Claro que sí, siempre estamos abiertos a escuchar. Claro, qué chévere. Y bueno, Juanca, también quería como preguntarte un poquito de tu historia, ya como Busco, ya la conocimos y tú estuviste también de Country Manager en Connect, ¿cierto? ¿Cómo fue esa Correcto. experiencia y después volver a Busco? O sea, ¿qué trajiste nuevo? ¿Qué viste? Quiero que me cuentes un poquito cómo viviste esa experiencia. Claro que sí. Estuve 2 años como Country Manager de Connect, que es una compañía de asistencias de Puerto Rico, nació en Ujú. Puerto Rico, es una compañía súper interesante y los fundadores, Antonio, Carlos y Lionel, han hecho un trabajo excelente. Hoy en día pues están en 5 países. Y realmente cuando me fui a trabajar con ellos, más que todo fue por ellos como personas que los conocí y vi que eran personas a las que uno les podía aprender mucho y muy interesantes. Y fue una gran experiencia en Colombia. Yo creo que el mundo también de las asistencias que va pegado a los seguros va a tener una transformación también muy Claro. importante y ellos están haciendo un trabajo bien importante en ver cómo logran cambiar e innovar en esta industria. Entonces yo creo que van a tener un futuro muy provisorio y bien interesante O sea, para ellos. tú estabas en Eh, Busco, es Connect y después Busco, yo ¿sí? estaba en Busco Connect, volví a Busco. Ok. ¿Y Eh, cómo fue ese cambio que no, viste? la razón realmente, yo en Connect estaba muy contento y digamos que fue una super experiencia, aprendí muchísimo, Claro. pero realmente se dio porque hubo la oportunidad de poder crecer mi participación en Busco si regresaba. Entonces la oportunidad, digamos que la aproveché en crecer y obviamente yo siempre he sido más de querer emprender yo. Claro. Entonces, pues fue una experiencia súper enriquecedora, aprendí muchas cosas que Claro, yo me imagino que trajiste varios de todos los tus temas aprendizajes, sí, estoy enfocándolos acá. Obviamente esa es una organización mucho más grande, o claro, sea, Connect tiene no sé cuántos empleados hoy en día, pero en su momento más o menos unos 800 a nivel imagínate. regional y está en varios países. Colombia, Busco es más pequeño, pero hay muchas cosas que uno sí puede aprender y pues a ellos les agradezco bastante Total. por toda esa experiencia. Son personas que aprecio y admiro y que seguimos de hecho en contacto. Súper. Y bueno, y ya cambiando un poquito de tema. Bueno, los que no saben, Juanca es fundador también del Hub InsurTech. Yo quiero preguntarte qué te motivó a ti a estar como cofundador en el Hub. Bueno, pues a mí realmente, como has visto, desde hace varios años estamos en esto y me interesa mucho que una industria como la de seguros empiece a innovar más. Mm, Yo, como te conté, vivimos el dolor de lo que claro, fue difícil arrancar a conectarnos con ellos, o con las sea, realmente con aseguradoras, las sí. aseguradoras. Entonces, y esto era porque obviamente pues tenían tecnología muy antigua, difícil de hacer, entonces eh, siempre me ha interesado ver cómo lo podemos apoyar para que haya más innovación en esta industria. Afortunadamente es una industria que yo creo que a diferencia de otras industrias como la financiera, por ejemplo en FinTech, eh, los bancos siempre han visto una amenaza a las fintechs, como, uy, pucha, es que nos van a quitar A el negocio. reemplazar, sí. Mientras que yo creo que en seguros ha habido mucha más colaboración y de Sí, hecho pues, nosotros, Busco existe porque trabajamos con las aseguradoras. Yo ofrezco al final de cuentas los productos de las aseguradoras. Soy un canal más de distribución y de venta a las aseguradoras. Entonces, ha habido una apertura bien interesante de colaborar, pero creo que hay que movernos más en cómo innovamos más, cómo trabajamos todos en conjunto de en acuerdo. crecer la cultura del seguro, en crecer la penetración. En Colombia, el ramo que yo conozco bien, por ejemplo, que es el de autos, hoy en día hay más o menos 2.3 millones de asegurados de vehículos y entre vehículos y motos, y el parque automotor hoy en día con motos creo que ya está como en los 18 millones. Entonces hay Claro, muchísima gente todavía que no está asegurada imagínate eso. y que también tiene como la idea de que el seguro es un gasto y no una Sí, inversión y protección a futuro, ¿sí? Realmente cuando las personas
se dan cuenta que tienen un siniestro importante y ahí está el seguro para respaldar, les cambia la percepción del seguro. Claro. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante en conjunto, hablando de aseguradoras, brokers, agencias, insurtechs, para ver cómo crecemos la cultura del seguro y colaboramos entre todos para que esta penetración crezca en Colombia y podamos llegar a penetraciones similares como en Chile o hasta en Inglaterra, que la penetración es muchísimo más alta. No, buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, acá súper importante, como siempre digo, el 2025 es para tener apertura, porque de eso se trata, que sigamos colaborando. Y bueno, y también la pregunta obligatoria, ¿no? No sé, ¿cómo estás tú acá desde el rol de CEO en Busco con el tema de inclusión femenina? ¿Cómo las ves a las mujeres? ¿Qué de pronto un consejo que les darías? ¿O qué retos de pronto nosotras podemos tener en esta industria? No, yo creo que las mujeres en esta industria son súper importantes. Sí. De hecho, yo creo que los seguros es una industria donde hay muchas mujeres. No sé si tú tienes el dato, si son más, pero por lo menos Son menos. En Busco te lo puedo dar, en Busco el 70% son mujeres. Ay, qué bueno, qué chévere. Y en el management team, las personas que lideramos, de los 5 que estamos, 3 son mujeres. Okay. Entonces, realmente Súper. tenemos una participación de mujeres bien importante, son súper valiosas para la compañía y creo que es una industria donde hay una composición importante de mujeres. No, y también como en esta cultura de seguros que venías hablando hace un momento, como que las mujeres también tienen un papel importante porque somos más prevenidas, ¿no? Entonces también ahí siento que le pega un poquito a tus clientas. De acuerdo, de acuerdo. ¿Cierto? Sí, yo creo que, digamos que lo que hemos visto siempre en temas de decisión del vehículo, que es donde más grandes estamos y tenemos una masa importante, sí juega una participación más importante en la decisión el hombre. Okay. Sin embargo, hemos visto que ha venido creciendo también la participación de decisión de la mujer. Y eso pues yo creo que es también bien importante. Y de nuestro, por ejemplo, de nuestra fuerza comercial, pues una gran participación. Son mujeres que hoy en día son expertas en seguros y lo hacen muy, muy bien. Qué chévere. Bueno, y ya damos finalidad a nuestro podcast, pero no me quiero ir sin antes que tú le des un gran consejo porque tienes una súper experiencia en emprendimiento y en este sector asegurador a esas personas que están iniciando en sus insurtech, en sus emprendimientos, en cómo entrar a las aseguradoras. ¿Qué consejo tú le das a esas pequeñas empresas que están naciendo? Claro que sí, pues bueno, lo primero es que yo creo que hay muchas oportunidades. Hoy con todo esto que estamos hablando de la revolución que está habiendo con la inteligencia artificial, yo creo que cada vez se abren más oportunidades tanto de hacer emprendimientos como de hacer, digamos que emprendimientos B2C hacia el consumidor, como de emprendimientos que puedan colaborar con aseguradoras. Las aseguradoras yo creo que hoy en día todavía necesitan mucho apoyo en ver cómo innovan y ahí pueden haber muchas oportunidades con las aseguradoras. Es muy importante sí pensar en que el negocio muy seguramente en unos años va a dar pérdida, pero pensar en que sean negocios rentables, ¿sí? Y no negocios que simplemente quemen plata, sino pensar en que se vuelvan negocios más rentables. Y estar, lo que hablábamos al principio, siempre mirando cómo el negocio, dónde crece, cómo coge tracción, ir moviendo palancas para realmente encontrar, digamos que lo que llaman el product market fit para poder empezar a crecer y hacer un negocio pues rentable. Súper. Yo les invito a que sigan las redes sociales de Juanca, ¿cuáles en Busco? Sí, nosotros nos pueden encontrar, digamos que pues en LinkedIn, en Busco, en Instagram, en TikTok. En TikTok también, ¿no? Están súper actualizados. TikTok también ya estamos, todo bajo Busco, para que lo busquen, de hecho de pronto aquí está, así, Busco con QO. Para que lo sigan. Y ahí pueden, digamos que seguirnos y también pues en el momento en que requieran un seguro, principalmente de autos, pueden entrar y cotizar y revisar la mejor opción. Yo lo que siempre digo a la gente es entre, cotice
y valide, no Sí, pierde nada ensayan validando. el servicio, porque la verdad, pues yo fui usuaria súper chévere, la verdad, yo ya soy fan de Busco. Muchísimas gracias y eso sí me alegra mucho. No, entonces quería agradecerles a todos, Juanca, agradecerte a ti por el espacio, entonces nos vamos a ver en otro episodio. Bueno, no, pues muchísimas gracias por la invitación, Nayi, y pues nada, yo creo que aquí a todos los que nos interesa el mundo de los seguros hay que seguir metiéndole, hay muchas oportunidades. Total. Dispuesto también si en algún momento alguien quiere hablar conmigo a que me contacten. Claro, Y muy con mucho importante. gusto ahí siempre me gusta apoyar a ver cómo podemos hacer que esta industria crezca. Muchas gracias por la invitación. Bueno,